Importante el tema, hacia una nueva regulación farmacéutica. La doctora Sara Valencia, que ejercía la Secretaría Técnica del Foco de Ciencias de la Vida y la Salud de la misión y obviamente miembro, o mejor, representante de la Universidad de Antioquia. Doctora. Bueno, mientras que cargan la diapositiva, me voy a tomar un minuto del tiempo que tengo para que se levanten, para que estiren un poco las piernas, porque ya están algo cansados, para tomar un respiro en estos últimos 20 minutos. Y empezamos. Bueno, yo les voy a hablar el día de hoy de un resumen y vamos a hacer una mirada hacia afuera de lo que son los sistemas de ciencia y tecnología y lo que ha pasado en salud en Colombia y en la investigación durante estos últimos años. Y cómo además de eso se han venido dando iniciativas que buscan apoyar la innovación, pero en algunos de los casos todavía falta hacer una formulación más robusta. El día de hoy les voy a hablar sobre un marco teórico de las últimas investigaciones y lo que yo abordo para poder hacer esa mirada macro de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación enfocados en el tema de salud. Vamos a mirar el papel del Estado en estos sistemas, cuáles son los programas y políticas de innovación en salud que hemos tenido durante los últimos años. Les voy a hablar sobre algunos aspectos a considerar para la formulación de una nueva política y una visión y algunas preguntas para dónde debería ir el sistema y cómo este debería ser abordado. Si hay algo que quiero que se quede el día de hoy de mi presentación es direccionamiento. Y ese direccionamiento es establecer un diálogo entre todos y sumar fuerzas para poder tener un objetivo común. Así como la doctora Nubia nos presentó en su presentación e Isabel, cuando hay una meta clara, cuando hay una articulación de actores, cuando todos vamos hacia el mismo lado, hay crecimiento y hay avance. Pero cuando hay tensiones, cuando hay enfrentamientos, cuando hay posiciones individuales, es poco lo que podemos avanzar. Entonces, mi presentación el día de hoy va hacia esa mirada convergente, a que todos nos pensemos hacia dónde vamos en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y su impacto en salud. Entonces, les voy a hablar un poco del marco teórico. Cuando se habla de sistemas de ciencia, tecnología e innovación, se han hablado de los sectores. Y esos sectores tienen 3 elementos básicos, y esa era la teoría antes. Tenemos unos actores, tenemos unas instituciones que se refieren a esos marcos regulatorios, prácticas, normas, comportamientos que hay, no solamente desde el punto legal, sino las interacciones que hay, esas prácticas ocultas en las instituciones entre los que nos relacionamos, que ejerce lo que cada día pasa en nuestro entorno, las interacciones de los actores en donde se generan modelos de cooperación, donde se generan nuevos proyectos, y esa visión conjunta se pensaba hace algunos años en los sistemas que si tú le introduces unos recursos, generas unas políticas de articulación, los diferentes actores y las dinámicas van a generar innovaciones y que esas innovaciones van a estar ligadas por las demandas del mercado, en el tema de salud, por atender unos problemas de salud pública. Entonces esa era la visión en donde tú tenías un grupo de actores, ponías recursos, ellos se alineaban, ellos direccionaban y se iban dando unas sinergias. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que realmente las cosas no pasan así. Tú tienes sistemas en donde tienen sus propias dinámicas. Entonces, en el tema de salud tenemos un sistema con sus prácticas, rutinas, normas, instituciones, organizaciones, pero dentro de esos sistemas tú tienes diferentes regímenes y grupos sociales, diferentes tecnologías y cada uno de ellos tiene sus propias prácticas, tienen sus formas de operar, tienen sus propios intereses y van direccionando. Hay unas culturas, hay unas tecnologías que atienden ciertas demandas, pero además dentro de esos espacios tú ya vas teniendo nichos de innovación. Tú vas teniendo grupos y redes de personas que están haciendo cosas nuevas para hacer transformaciones. Entonces volvemos a nuestras 2 presentaciones anteriores.
En el caso de la doctora Isabel, ha venido trabajando sobre el corazón y los modelamientos, y en el caso de la doctora Nubia, ha venido trabajando sobre los temas epidemiológicos y cómo atender, impactar el sistema sociotécnico vigente y hacer cambios y transformaciones. Y eso se va dando en las bases, se van dando interacciones y hay unos ecosistemas que hacen más propicios esas relaciones. ¿Qué pasa cuando tú tienes esos nichos de innovación? Ellos van empujando para buscar hacer cambios en el sistema, también van dándose aperturas dentro de lo que se va necesitando en estos espacios. Hay unas demandas nuevas por conocimiento, por nuevas oportunidades. Esos nichos logran cambios y transformaciones y aquí, para lograr las innovaciones de base o los cambios y que se den esas articulaciones y también para que se puedan dar estos cambios en el sistema, es en donde el Estado tiene un papel muy importante para poder promover transformación, porque como nos hemos dado cuenta durante el día de hoy, no es solamente a partir del conocimiento, sino a partir de las diferentes interacciones que hay, de los diferentes intereses que se vayan dando, de las prácticas de nuestro sistema, que se puede lograr una transformación y un cambio del sistema. Entonces, cuando miramos el sistema nuestro de salud, podemos identificar ya varios subsistemas y sectores. Entonces, cada uno de ellos tiene sus prácticas, intereses y normas. Primero estamos los usuarios y las personas, que somos el centro de todo lo que estamos hablando el día de hoy. También estamos hablando de un gobierno con sus propias metas, intereses, unos aseguradores, proveedores, una industria de medicamentos, todo un sistema de infraestructura, sistemas de información, sistemas de diagnóstico, el recurso humano. Ahorita escuchamos toda la conversación sobre la formación y la relevancia que tiene la educación pertinente y contextualizada y de aprendizaje constante. Entonces eso también tiene un potencial de transformador impresionante. La industria, el sistema de educación, distribución y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces surge la pregunta frente a mirar este sistema de cuáles son las políticas de ciencia, tecnología e innovación en salud y de productividad están creando condiciones para transformar este sistema y qué políticas se pueden implementar para apalancar una transformación. Entonces, esto que les voy a presentar tiene un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? De donde yo vengo. Yo me formé como bióloga y he estado en los últimos años estudiando cómo es la innovación local puede tener un impacto en el sistema y atender demandas de salud pública. Entonces, mi perspectiva es muy desde las necesidades de la base y la transformación. He aprendido sobre los intereses del sector privado, poder alinearlo, pero mi sesgo es ese, para que tengan claro también los presentes de dónde viene la narrativa mía. Entonces, mi análisis está basado en el desarrollo de productos. Ahora, hay que reconocer que esta es mi visión, la que les voy a presentar el día de hoy y la que he venido desarrollando. Pero para transformar el sistema hay múltiples visiones y múltiples nichos que se han venido dando. Por ejemplo, hay propuestas de redes integradas de salud en la atención de pacientes, hay debates sobre accesos a medicamentos que se han transformado en política pública y en acciones que están transformando el sistema y cómo es la demanda tanto en costos y la atención que se está dando. Hay estrategias de promoción y prevención y hay cambios en el modelo educativo. Todos esos se están dando y están empujando para transformar este sistema de salud y el sistema en general de las personas. Entonces yo me voy a centrar en lo primero. Bueno, el papel del Estado. Entonces vamos a hacer una revisión de los programas y políticas que se han tenido en Colombia rápidamente y estos los he clasificado en dos. En políticas o programas que han estado enfocados principalmente o han tenido un impacto en la generación de nichos, o sea, en la base, y algunos de los programas y políticas que han buscado cambiar condiciones de los regímenes y modificar el sistema, o sea, ese nivel medio, en proporcionar condiciones o de acceso o en condiciones de regulación para poder generar un entorno para diferentes actores. Entonces, cuando miramos algunos de los programas, aquí hay una lista: el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud, uno muy importante en Colombia, el Programa de Fomento a la Innovación de Colciencias, que también ha tenido una relevancia, por ejemplo, en la creación de spin-offs, en impulsar patentes, ha generado incentivos tributarios, el Sistema General de Regalías, que es una bolsa de recursos muy importante que lo vamos a ver, y el Programa de Colombia Científica, que han promovido transformaciones y agrupar frente a ciertos temas diferentes actores en el país. Ahora, cuando uno mira el tema de ciencia y tecnología y lo que se ha apoyado en regalías, ya uno empieza a mirar cómo está el sector salud. Entonces, aquí esta gráfica lo que les muestra, esta tabla lo que les muestra es que el Programa Nacional de Salud, estos son unos datos que se tomaron de lo que está publicado en el Fondo Nacional de Regalías y estas denominaciones son las que ellos utilizaron.
Entonces, en lo relacionado con el Programa Nacional de Salud, hasta el 2018 habían 32 proyectos aprobados, que era el cuarto en número de proyectos, o sea, el número cuarto. Salud es el octavo en recibir recursos, pero cuando uno mira la proporción entre el número de recursos recibidos y número de proyectos, está en la posición número 12. Entonces ya uno empieza a mirar, es salud dónde está posicionado dentro de regalías y hacia dónde están las apuestas también territoriales y regionales para detonar eso. Cuando uno empieza a mirar los recursos ejecutados por el FIS, empieza a encontrar algunas brechas en el tiempo y ya se hace otras preguntas. ¿Cuáles han sido las políticas? ¿Se han sido sostenidas? Sí, respuesta 1. 2, ¿cuáles han sido los recursos? Y si eso permite a los diferentes investigadores mantener sus trayectorias. Entonces encontramos eso. Ahora, en el total de proyectos consolidados por área temática, podemos encontrar que hay varios, los primeros son en los temas importantes de salud pública en Colombia, y quiero hacer énfasis en el tema de enfermedades huérfanas, de cómo es un área de alto costo para el sistema, pero que cuando lo miramos cuánto se ha invertido, está en un nivel medio, y cuando uno mira lo que está diciendo ahora el ministro de Salud, encontramos frases como esta. Se puede decir que se puede hacer los diagnósticos de manera confiable, haciendo un manejo siempre complejo y retador, donde hay estándares superiores de calidad. Les garantizo sobre un efecto sobre los costos. O sea, esto lo que nos quiere decir es, cuando hay una proyección y cuando podemos utilizar el conocimiento generado, que se puede estar revisando en qué es lo que se está avanzando en enfermedades huérfanas, si podemos hacer un énfasis hacia el diagnóstico, podemos tener un impacto en esos sistemas. Por ejemplo, el 80% de las enfermedades huérfanas son de origen genético, son grupos heterogéneos y los grupos médicos tienen menor conocimiento de ellos. Entonces se requiere un conocimiento local, pertinente, producidos por los investigadores locales sobre la población colombiana, que permita generar una atención pertinente, y esto permite al mismo tiempo articular las redes de diagnóstico, redes de soporte, red de tratamiento y red de farmacia. Ahora, cuando miramos el desarrollo de productos, esta es información que nos compartieron de Colciencias sobre los diferentes programas de biotecnología y de salud, uno ve que el énfasis ha sido hasta ahora en el desarrollo de medicamentos fitoterapéuticos, también seguido por dispositivos médicos. Ya tenemos terapias avanzadas, que es medicina regenerativa, hay algunos temas de anticuerpos monoclonales y temas nutracéuticos. Cuando uno mira las etapas de desarrollo que se encuentran esos diferentes productos, la mayoría se encuentra en etapas de ensayos preclínicos, seguidos por un 24% en etapas de descubrimiento, solo el 18% ya se encuentra en escalamiento y producción y el 12% está en ensayos clínicos. Cuando uno empieza a mirar qué es lo que se ha financiado desde la base y dice, bueno, ¿y quién los puede absorber? Encuentra ya temas de los productores nacionales certificados, ¿cierto? Los que tienen las plantas y en donde se podría hacer una transferencia tecnológica. Pero las preguntas que surgen es, ¿los productores nacionales tienen las capacidades para innovar y absorber estos resultados? ¿Están interesados? Los proyectos con recursos públicos tienen el potencial de transformar los actuales tratamientos y diagnósticos y vigorizar el sector productivo nacional, porque se puede financiar, pero ¿cuál es el direccionamiento que le estamos dando al sistema? Entonces, cuando ya miramos qué programas y políticas se han generado para cambiar condiciones de los regímenes y modificar el sistema, encontramos, por ejemplo, la política farmacéutica nacional, en donde se ha dado un énfasis en las acciones de las etapas finales de los ciclos de productos, en el acceso. Y cuando revisamos lo que tiene que ver con desarrollo de productos, y es la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad, y la oferta de medicamentos, encontramos que el punto número 6 se ha enfocado en el desarrollo de regulaciones. Nosotros le hicimos una consulta a Planeación Nacional sobre el estado de esta política y cómo iba la implementación de estos puntos. Entonces nos dieron un listado de las diferentes políticas que se han hecho en términos de producción de productos biológicos, pero el resto del incentivo para el desarrollo del producto se queda corto. Y cuando miramos este punto 7 sobre la oferta del medicamento y promover la producción local, la respuesta es, en eso no se avanzó. Entonces, ahí hay un tema importante porque ese punto de la política permite la articulación.
Ahora, cuando uno habla de la política, es muy importante mirar la participación de todos los actores y la direccionalidad y cómo cada uno de ellos, antes de su formulación, son considerados para evaluar el impacto previo que puede llegar a tener en los sistemas y cómo se pueden ir preparando para ello. Cuando hablamos de productividad y la industria, que es como el otro tema, uno empieza a revisar y se encuentra medidas cambiarias, medidas para aumentar la inversión en infraestructura en general, medidas para estimular la producción de bienes, pero no hay una apuesta clara, sino que es promover un entorno general en donde se favorecen las condiciones de las industrias, pero ellas a su vez serían las que van direccionando a partir de sus propios intereses, necesidades e inversiones, lo que van ganando a partir de lo que reciben y de lo que se benefician por el entorno del sistema, por el cambio en el entorno. Lo mismo pasa con la política de desarrollo productivo. Si bien este tiene una mejor y está enfocada en la creación de capacidades, carece de una dirección específica y la transformación del sistema va a depender del entorno macroeconómico y la adopción que cada uno de los actores va a hacer a partir de sus recursos privados, los públicos y también los cambios regulatorios que se logren tener. Entonces, en esto, mirando otra vez cómo va el sistema, regalías, pues podemos identificar que ha trabajado en algunos, ha promovido nichos, habría que hacer pues podemos profundizar ya luego en el debate sobre los resultados. Se ha hablado sobre políticas productivas, políticas farmacéuticas, se ha trabajado en las regulaciones, en las actualizaciones, en las normativas, hay diferentes visiones, algunos consideran que es positiva, otros se han visto afectados, pero no hay una alineación de todos los actores y hay un vacío que permite conectar lo que está pasando en el nicho para lograr las transformaciones. Entonces, ¿qué aspectos se podrían considerar en una política? Entonces, requiere fomentar nichos, articular y modificar los regímenes. ¿Quién debe dar la direccionalidad del sistema? ¿Debe ser el Estado? ¿Deben ser los usuarios? ¿Debe ser la industria o la ciencia? ¿O se debe definir entre todos y hacia dónde van a cooperar y cómo van a tener esa visión conjunta? ¿Cómo se van a articular cuando tú tienes diferentes trayectorias y direcciones, donde cada uno por vector de fuerzas va sumándose a un lugar distinto y no nos movemos en el sistema? ¿Cómo lograr entender esas relaciones y que una política pueda llegar a articularlos de diferentes formas? Hay que entender las relaciones que hay. Hay relaciones de control, hay integración, también hay cooperación, hay mutualismo y en los sistemas también existe un parasitismo. Entonces, identificarlos y poder ver cómo trabajar en ellos. También hay dinámicas propias de los gremios, entonces, cómo llegar y trabajar con ellos. Y cuando hablo de gremios no es solamente de la industria, hablo de la academia, hablo de educación, hablo de los diferentes actores del sistema y cómo los vas a convencer y generar todos una visión conjunta. Hay relaciones de proximidad importante, relaciones sociales, relaciones geográficas que van a condicionar y diferentes intereses. Y también hay incentivos. Entonces, ¿cuál es el incentivo que los une y cuáles son los incentivos que debe diseñar el sistema para alinearlos? Entonces, múltiples visiones e intereses generan tensiones. El reto es articular y alinearlos hacia objetivos comunes. Ahora, también la invitación es a los otros actores del sistema. Cuando tú participas activamente, no solamente es esperar qué dice el Estado para poder alinearse a eso, sino que hay que liderar los cambios y empujarlos. Puede generarse las condiciones, pero hay que ser un actor activo, propositivo, para poder generar esas dinámicas. Entonces, esa es una invitación. Hay que trabajar también en las culturas organizacionales, porque al interior, como lo hablaban ahorita, en el tema del fortalecimiento del ecosistema de ciencia y tecnología, muchos de los problemas de los institutos públicos también son internos y organizacionales para irse alineando con lo que va dando y apareciendo en el sistema. Entonces, se debe ir trabajando hacia eso. Ya mi tiempo se está acabando y en temas de interdisciplinariedad hay que lograr también un entendimiento, una cooperación. Esto es un ejercicio que se hizo hace un tiempo sobre lograr una definición de qué es innovación en salud y este fue el múltiple número de palabras que surgieron. Eso fue un ejercicio que hicimos el año pasado cuando invitamos actores no solamente académicos sino del sistema. Ellos dieron su definición y cuando se hizo un análisis pues habían diferentes visiones que cuando tú las juntas puedes ver todos hacia dónde van apuntando. ¿Hacia dónde debe ir? Hicimos una revisión de propuestas que recibimos de diferentes actores hacia nuevas políticas, no solamente industriales, sino de innovación, de ciencia y tecnología.
las revisamos y hay unos puntos comunes en algunos, pues en ellos, y es soberanía sanitaria en tecnologías de la salud, emplear el conocimiento acumulado y capacidades productivas para transformar el sistema, crear un sistema basado en la prevención y la promoción que promueva el uso racional de medicamentos y garantizar acceso a las tecnologías de la salud. ¿Cuáles serían los principios que una política debería tener? Primero, el respeto por la vida y la dignidad de las personas, ese es el foco. Eso es lo que debe primar siempre en una política pública. Mejorar la salud de la población, la búsqueda de la equidad social, la inclusión y el respeto por las diferentes visiones epistemológicas y metodológicas que puedan haber. Cuando tú tienes diferentes disciplinas trabajando, un concepto tan simple para algunos que vienen de las ciencias políticas como la institucionalidad se puede interpretar de una forma muy distinta, entonces ahí hay que alinear visiones. ¿Cuál sería un contenido? Una agenda prioritaria de salud, trabajar en transferencia tecnológica, apostarle por la industrialización. Algo que queda vacío cuando se hacen las revisiones de las políticas productivas es que se enfocan en el macroentorno, pero no van a mirar las capacidades que tiene la industria en su actualización tecnológica, en hacer un catch-up tecnológico. Entonces ahí también hay que trabajar fuerte. Creación de la regulación. Por ejemplo, aquí hemos venido trabajando mucho con el INVIMA y le agradecemos mucho que estén en este momento Paola y también el Ministerio de Salud. Con ellos hemos generado una sinergia para poder entender, y parte de lo que hemos aprendido es que conocimiento es fundamental. Hay mucha expectativa. Por ejemplo, hay expectativa que los usuarios deben conocer la regulación. Hay expectativa de los usuarios que el INVIMA debe conocer qué es lo que ellos hacen en su día a día. Entonces, generar diálogos y cooperación para poder crear las transformaciones, y esa regulación es fundamental, y eso se lo agradecemos mucho al equipo también del Ministerio de Salud que ha estado participando y a Colciencias que han estado en las mesas de trabajo aportando con su conocimiento. Transferencia de tecnología, incrementar capacidades de investigación y desarrollo, investigación clínica fundamental, el tema de escalamiento productivo, participación y fortalecimiento de la sociedad, capacitación y desarrollo para absorber el recurso humano, las capacidades de absorción fundamentales. ¿Cuáles son las condiciones? Tener un direccionamiento, mejorar la disponibilidad y acceso a los recursos financieros y estímulos de inversión en todas las etapas para garantizar continuidad, generar un entorno que favorezca a las empresas que innovan y producen en Colombia. Aquí hay algunas experiencias que nos han compartido de modelos de regulación para poder favorecer el entorno local, incrementar las capacidades de investigación y desarrollo de las organizaciones. ¿Cuáles son las barreras de superar? Hay muchas políticas distintas desarticuladas, políticas y normas organizacionales, como les mencionaba ahorita que estaban en contravía con las condiciones de los programas. Colombia Científica fue uno, muchas organizaciones decían, ahí no nos montamos porque las condiciones no están alineadas a lo que nosotros pensábamos. Articulación intergubernamental, hay algunos vacíos regulatorios y la articulación del sistema. Y para terminar, ¿cuáles son las oportunidades? Hay cambio en la mentalidad de las comunidades y de los consumidores, o sea, hay nuevas demandas en el mercado de patrones de consumo, entonces hacia allá hay que mirar también cómo hacer. Hay transiciones tecnológicas que hay que considerar en este direccionamiento. Temas de inteligencia artificial están transformando el sistema, y el desarrollo de dispositivos vemos que es una oportunidad también para el país. Muchas gracias, y aquí le agradecemos a los diferentes actores que nos acompañaron en las discusiones. Esta es una visión muy macro, pero el INVIMA, como decía, en cabeza del doctor Julio Aldana, Judith que nos acompañaba y Paola, Colciencias con Diana Calderón y Claudia Tinjacá, a Misión Salud y a Sinfar que nos han compartido también parte de las propuestas. Muchas gracias.